Se ve todo el proceso en cuanto el astronauta suelta la pluma del martillo y cómo caen exactamente a la vez en la superficie de la Luna, donde no hay aire, no hay rozamiento con el aire. Entonces, evidentemente, no vemos los efectos diferenciales que veríamos si lo hacemos en la Tierra. Precisamente uno de los padres fundadores de la termodinámica, pues, quizá en sus aspectos más profundos, que fue Maxwell, el señor de la barba que tenemos ahí en la parte izquierda arriba, fue también otro de los fundadores de un área nueva de la ciencia en aquel momento, como era la electricidad y el magnetismo, lo que entonces se llamaba electrodinámica y que hoy en día llamamos electromagnetismo, porque incluso los nombres también evolucionan, ¿no? ¿Por qué las cargas eléctricas, las corrientes eléctricas generan campos magnéticos a su alrededor, se comportan como imanes? Los mismos imanes tienen un polo norte y uno sur, sin embargo nunca hay polos nortes aislados, ni polos sur aislados. Sí que hay cargas eléctricas positivas o negativas por separado, pero polos magnéticos no. ¿Por qué ocurre eso? De eso empezó a encargarse la investigación. El señor que está abajo en el centro fue Michael Faraday, una persona que no tenía una educación formal superior, como nosotros la entendemos ahora. Fue un hombre autodidacta, pero de muchísimo talento, un gran experimentalista, un entusiasta de la ciencia. Era un manitas, como está diciendo Manuel aquí al lado, que supo a esa capacidad, a ese talento de manitas, darle una mínima interpretación teórica. Él hablaba, bueno, pues que en torno a los imanes habían líneas invisibles, hilos, tentáculos, utilizaba muchas metáforas, pero precisamente es la metáfora lo que caló en la imaginación de gente mucho más instruida, por lo menos en el sentido matemático, como era Maxwell, y eso fue lo que le dio el andamiaje intelectual, si quiere así, la muleta de apoyo para luego desarrollar las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, que son las ecuaciones de Maxwell. Pues se llaman así, ecuaciones de Maxwell, y por cierto, no se deducen de ninguna otra teoría de rango superior, son las ecuaciones del electromagnetismo. No sabemos que salgan de otra idea más básica de la naturaleza, probablemente sí, pero desde luego de momento no lo sabemos. Eso es un triunfo para Maxwell. Inmediatamente llegamos quizá al científico no más famoso del siglo XX, sino de toda la historia. ¿Quién no sabe quién es Einstein? ¿No? Todo el mundo ha oído hablar de la paradoja de los gemelos, o por lo menos la gente que tiene, además de una inquietud por la física, por la ciencia ficción. Pero es que eso se utiliza continuamente en los argumentos de la novela de ciencia ficción. Como se ve ahí a la derecha, dos gemelos se separan. Uno se va en una nave espacial, hace un viaje muy largo, con la velocidad cercana a la de la luz, por supuesto, y luego vuelve. Entonces, ¿qué encuentra? Pues que el que ha hecho el viaje ha envejecido algo, lógicamente algo, pero el que se ha quedado en tierra ha envejecido mucho más. Se dice que al viajar a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre, bueno, cerca de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un límite inalcanzable. Pues el tiempo transcurre distinto a como transcurre para el que se ha quedado en la tierra. Se produce ese tipo de paradojas que durante muchos años, bueno, pues generaron mucha controversia entre gente que no se las creía, filósofos, físicos de mucho renombre, lo discutían. Einstein mismo y algunos de sus seguidores tuvieron que hacer frente en público, pero eso le dio también mucha fama a la teoría de la relatividad, de manera que ya digo, se ha convertido, aunque no sea comprendida en el fondo, en el libro se intenta dar, o sea, unas pinceladas para que la gente que le interese pueda entender las ideas básicas, aunque sea por encima. Pero sí que es verdad que la relatividad pasó a formar parte del acervo cultural común de la gente del siglo XX. Ya digo, todo el mundo es capaz de reconocer la cara de Einstein, y hay muchísimas camisetas que incluso aparece el E igual a mc cuadrado. Todo el mundo además asocia equivocadamente a Einstein con la bomba atómica. Einstein sí fue ese que desarrolló la bomba atómica y luego mató a tanta gente. No. Él desarrolló una teoría física que luego en sus aplicaciones dio lugar, entre otras muchas cosas, a la bomba atómica. Pero luego a él no se le puede decir que sea verdaderamente responsable de eso, como si dijéramos que Maxwell o Faraday son los responsables de la silla eléctrica, y hay que condenarlos por ser verdaderamente asesinos, precisamente porque la silla eléctrica se alimenta de los descubrimientos indirectamente sobre la electricidad que hicieron estas personas y muchas otras. Hay que saber delimitar un poco las responsabilidades, tanto científicas e intelectuales como históricas. Además de la relatividad en los movimientos cercanos a la velocidad de la luz, la teoría de la gravitación, y ahora que no está mi hija, que es claustrofóbica con respecto a los ascensores, lo puedo decir. El ascensor de Einstein fue la idea que él tuvo para, a partir de ahí, de una cosa aparentemente tan trivial como puede parecer, desarrollar la teoría moderna de la gravedad, que después de casi 100 años, en 2015 se cumplirán exactamente 100 años, nadie ha sido capaz de superar, nadie ha sido capaz de mejorar. De ella se deduce, bueno, pues todos los efectos que somos capaces de hoy en día de calcular y predecir en el universo, la expansión incluso del universo, lo estaba diciendo Manuel, de los agujeros negros, todo viene de ahí, de la relatividad general. Y esa idea que dio lugar luego a la teoría gravitativa de Einstein, pues es aparentemente muy sencilla, lo que Einstein llamó el principio de equivalencia. Imaginémonos que estamos en un ascensor y de repente el ascensor se desprende de sus engranajes y cae a peso, cae lo que se llama en caída libre. Bueno, pues en ese momento, como todo cae con la misma aceleración, si llevamos una pipa en la boca y abrimos la boca, por ejemplo, veremos que la pipa se queda flotando delante nuestro.
no cae hacia abajo. Es que flota, de verdad. No flota. Lo que pasa es que todos caemos con la misma aceleración. Para que la pipa cayera por delante de mí, debería tener más aceleración que yo. Pero todo cae con la misma aceleración de la gravedad dentro del ascensor. Luego todos estamos en flotación relativa. Está claro que si estamos en el suelo, soltamos la pipa de la boca, la pipa cae. Porque mis pies me sujetan contra la aceleración de la Tierra, contra el suelo, pero la pipa no. Eso es lo que llamó Einstein el principio de equivalencia. Y a partir de ahí, siguiendo un hilo, que bueno, más o menos, ya digo, se intenta explicar en el capítulo correspondiente del libro, le llevó a la teoría de la relatividad general, que hoy en día se pretende explicar, yo creo que de manera bastante acertada, con la metáfora de la lámina elástica y de la bola. El experimento dental es una hipótesis que uno plantea de una manera imaginativa, por supuesto razonada, basada en algún indicio más o menos creíble, a partir de la cual se deducen consecuencias, bueno, luego por supuesto se comprueba. Se cuenta que se le dijo a Einstein qué ocurrirá si su experimento, el experimento de la curvatura de los rayos de luz en torno al Sol, que pretendía precisamente comprobar esta teoría, falla. Y dijo, bueno, pues lo siento por Dios, la teoría es correcta. No es que sea exactamente esa quizá la actitud, pero él tenía mucha confianza en que su teoría era correcta. En otra ocasión, en relación no con la relatividad general, sino con la relatividad especial, le hicieron llegar, y además esa frase sí que es famosísima y da lugar a un título de un libro buenísimo de un alumno suyo, Abraham Pace. Le dijeron, bueno, señor Einstein, parece que hay unas medidas en la velocidad de los electrones que contradicen su teoría de relatividad especial, ¿no? ¿Y qué pasaría? Estaba en Estados Unidos y él contestó, el Señor es sutil, pero no es malo. Y ese es el título, bueno, el Señor es sutil, simplemente, ¿no? Pero no es malo, quiere decir que Dios, como creador, como concepto general, no hace falta ser religioso para suscribir la frase, no crea en la naturaleza contradicciones. No ha construido un mundo natural que sea capaz de albergar una afirmación y la contraria a la vez, sobre el comportamiento de la naturaleza. En eso tenía razón. Las mediciones estas que se hacía referencia el periodista estaban equivocadas. Era la teoría de Einstein la que tenía razón. Y bueno, como decía, esa metáfora que se ha hecho tan famosa es la de la lámina elástica. Ponemos una esfera que puede representar, por ejemplo, a la Tierra. Esa lámina elástica se deforma y la bolita más pequeña, que podría representar a la Luna, gira a su alrededor. Digo, ¿qué es la gravedad? ¿Es una fuerza que atrae la Luna hacia la Tierra? No, es la curvatura de la lámina elástica que representa el espacio y el tiempo, que hace que se curve la trayectoria de la Luna en torno a la Tierra. Esto es bastante difícil de explicar de una manera seria y rigurosa, pero hace falta muchas matemáticas, especialmente porque en las masas pequeñas como la de la Tierra y el Sol es más la curvatura del tiempo que la del espacio la que influye, ¿no? Entonces eso no se puede visualizar fácilmente. Pero de todas maneras la imagen tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene una gran pegada visual. A mí siempre que me han pedido que explique este tipo de cosas la he utilizado y se queda muy bien y está muy cerca de la realidad. Bueno, pero no todo va a ser Einstein. También tenemos lo que es la física del átomo, la física cuántica, que se ocupa del mundo fantasmagórico a veces de las partículas elementales, que son capaces de estar aquí y allá a la vez, de tener comportamientos extrañísimos y completamente inimaginables por nosotros que estamos acostumbrados a movernos en el mundo de las sillas, de las mesas y de las copas llenas de agua, que no acostumbran más que estar en un sitio a la vez, afortunadamente, ¿no? Para cada uno de nosotros. La paradoja del gato de Schrödinger, que le da título a uno de los capítulos, es quizá la más famosa dentro de este mundo. ¿Qué ocurriría si dejamos a un gato dentro de una caja y le ponemos un mecanismo que tiene una probabilidad de estallar al pasar un minuto, un 50% de probabilidades de que el gato haya muerto o esté vivo? ¿Qué pasa si no abrimos la caja? ¿Está muerto o está vivo? Bueno, pues, eso tiene mucha filosofía detrás, pero en el fondo lo que intenta decirnos la paradoja del gato de Schrödinger, muy suficientemente explicada, es que no tenemos ni idea de dónde está la frontera que separa el mundo cuántico del mundo clásico. O sea, todos sabemos que esta copa de agua no se comporta igual que un electrón. El electrón está deslocalizado, no tiene una posición determinada, pero en cambio la copa de agua sí. Yo la dejo ahí y no se mueve, a no ser que alguien la empuje y la tire, por supuesto. Y sabemos que ese comportamiento es muy distinto del de las partículas elementales. Pero lo curioso es que el vaso, la copa y nosotros mismos estamos hechos de partículas elementales. Luego debe haber alguna frontera, algún límite que nos permita pasar de las leyes que gobiernan las partículas elementales a las leyes que gobiernan el mundo físico cotidiano. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está ese límite? No se sabe. Eso es lo que nos quiere decir, ya digo, muy sucintamente explicado, la paradoja del gato de Schrödinger. Con más profundidad está en el libro, por supuesto, y no se lo voy a destripar porque si no, al final nadie lo lee y nadie se lo compra. No estamos aquí. Pasamos ya a la cosmología, que era otro de los campos que dio a luz la relatividad general y que por derecho propio creía que se merecía un capítulo, precisamente ahora que todo el mundo, casi todo el mundo ha oído hablar de la expansión del universo, que hemos mandado satélites para saber cómo se comporta la radiación de fondo de microondas, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos aquí el ejemplo clarísimo, que es el del globo que se hincha habiendo pegado unas monedas encima.
Si nosotros pegamos unas monedas encima de un globo de plástico, un globo de goma, lo inflamos, las monedas se van separando. No porque las monedas se muevan sobre la superficie del globo, sino porque el globo, al hincharse, separa el espacio, la goma elástica que hay entre las monedas, entonces las monedas se separan, aumenta la distancia relativa entre ellas. Bueno, pues si las monedas representan los cúmulos de galaxias y la tela, la goma del globo representa el espacio-tiempo, pues tendríamos una metáfora perfecta de lo que es la expansión del universo. Eso es, no es que las galaxias o los cúmulos de galaxias se muevan dentro de un espacio que está ahí quieto como un telón de fondo, no, es que es el mismo espacio el que se va expandiendo. Por eso se dice que todos los cúmulos de galaxias son el centro de la expansión, y en el fondo no lo es ninguno, porque no hay centro, y todo se va expandiendo a la vez. Es un concepto muy bonito que yo intento explicar en el capítulo correspondiente del libro, y creo que ese es uno de los que más llega normalmente a la gente cuando se habla de estos temas de astrofísica y de cosmología. Por supuesto, no podíamos acabar esto. El libro tiene 2 capítulos finales que son precisamente el penúltimo, se dedica a la teoría del caos. La teoría del caos, que más bien debería llamarse la dinámica de los sistemas no lineales, que es un nombre ya más técnico, pero que también tiene menos calado entre la gente, ¿no? Seguro que la mayoría de ustedes aquí han oído hablar de la teoría del caos, que incluso forma parte también del argumento de novelas de ciencia ficción o de películas como Parque Jurásico, que aparece ahí uno de los protagonistas comentando. Bueno, pues esta teoría del caos se representa matemáticamente y geométricamente mediante unas figuras que son preciosas, que incluso forman ya parte del arte moderno, en cierto modo, que son los fractales. Aquí tenemos 2, que son el fractal de Lorentz, el factor de Lorentz se llama correctamente a la izquierda, y el fractal de Mandelbrot a la derecha, que nos sirven un poco como la geometría de lo irregular, ¿no? Para representar geométricamente aquello que puede ser infinitamente rugoso e infinitamente irregular. Eso en el fondo es lo que nos representa el comportamiento de los sistemas caóticos. Bueno, ya por último, el libro se cierra con un tema, podemos decir, de rabiosa actualidad, porque también, ¿quién no ha oído aquí hablar del gran colisionador de hadrones que está ahí en la frontera entre Francia y Suiza? Se dijo en algún tiempo que podía ser el fin del mundo, ¿no? Que cuando se encendiera se crearían microagujeros negros que serían grandes y absorberían toda la Tierra, incluso todo el universo. Hubo gente en Estados Unidos que planteó una demanda judicial para que no se pusiera en marcha el gran colisionador. Afortunadamente no hizo caso, ¿no? Eso eran bobadas. El que tenemos ahí delante es el señor Higgs, el que da nombre al bosón de Higgs, una de las partículas elementales que se busca precisamente con las grandes energías que puede desarrollar este gran colisionador de hadrones. Este señor está delante de lo que es la estructura interna del gran colisionador antes de que se pusiera en marcha, ¿eh? Esto es una foto tomada antes, pero está ahí Higgs con su casco de protección. Y bueno, nos